Más que una reunión es una conferencia. Entiendo que Fundecon va a hacer cuatro encuentros temáticos o conferencias como esta. Me gustaría invitarles a que en el chat nos pongan de qué ciudad es, de qué país, cómo se enteró, qué le llamó la atención de esta conferencia. Cuando recibió la invitación, ya sea por chat, ya sea por una amiga o un amigo, qué bueno saber qué le interesó. Y voy a dar un minutico para que Lenny, si alguna persona ha escrito, nos pueda leer qué van colocando las personas para tratar de que estas pantallas no nos distancien tanto. No sé si hay alguien que ya haya escrito o le podemos dar la palabra a dos personas, máximo un minuto de intervención. Pueden levantar su mano como está en el Zoom o simplemente si no le funciona, pues abre su micrófono. Entonces los escucho, las escucho, qué les interesó este tema y de qué país o ciudad son. Muy bien. Anímense, por favor. Tenemos un minuto, un par de minutos. Bueno, por el Bueno, momento nadie. a ¿Ahí ver, se atrevió alguien? bueno, María Paz dice desde Ecuador por redes sociales. Entiendo que es por donde se informó de la conferencia, ¿no? Ok, gracias María Paz. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere contarnos de dónde es? Escribirnos y qué le motivó, A qué le ver, llamó la María atención. Cufo levantó la mano. Adelante, María. Adelante. Hola, buenas noches, ¿me Hola, escuchan? Sí. buenas noches. Bueno, pues el día sábado creo que fue, este, yo estaba por las redes sociales de Facebook y yo vi la publicación. Me llamó mucho la atención en el sentido de la resolución de los conflictos interpersonales, porque muchos de nosotros creo que aquí va a entrar el tema de las emociones, Ujú. poder lidiar toda esa cuestión, más que todo actual en este siglo de tantas tendencias que hay. Y bueno, me importó bastante también porque relaciona con el ámbito laboral y Ok. creo que esta información es de valor y soy de Ecuador, Guayaquil. Ah, qué bien, bienvenida, gracias. ¿Alguien más? Veo que hay tres en el chat, pero no sé si son ya las personas que han hablado. Muchas gracias, María Cufo. Sí, efectivamente, había cerrado el micrófono. Decía que Ajá, por acá nos escribe Victoria Saltos desde Azogues. Me enteré por ajá. medio de un familiar, dice. Liliana Rangel Fontalvo de Barranquilla, Colombia, dice, me enteré por redes sociales. Ok. Bueno, Ajá, mil y gracias. también Ajá. Ania Costa desde San Francisco, Macorís, en República Dominicana. Me motivó el Ah, tema para resolver conflictos, muy necesario hoy en día, dice. Desde ok. Guaya. Ajá. Sí, la última y arrancamos. Ah, La sí, desde Guaya. pues sí. Wilson Camba dice, es un tema, caramba, es que ya es un tema interesante. Y finalmente me gusta el tema de la conferencia para resolver muchos conflictos. Sí. Ok, Bueno, bueno, al final seguramente estaremos leyendo los que van llegando. sí, sí, los que van llegando. Así es que adelante, Silvia Lorena. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Gracias a quienes están aquí, a quienes han intervenido y en efecto vamos a tocar algunos de esos temas que plantearon. Permítame que aquí hay una barrita que no me deja ver. A manera de introducción, quiero plantearles el asunto de la violencia como una problemática social de salud pública, ¿cierto? Muy especialmente en nuestra región de América Latina y que tiene unos impactos significativos a largo y corto plazo en los individuos, la familia y las naciones. La violencia familiar es una manifestación común generando efectos físicos y emocionales que requiere una respuesta inmediata de los sistemas de salud. La ONU se está pensando, pues viene trabajándolo hace muchos años, pero está planteando que tenemos un asunto muy complejo con la violencia, violencia intrafamiliar. Dentro de las violencias están las violencias basadas en género, que digamos tiene dos acepciones, violencias basadas en género contra las mujeres y las niñas y violencias basadas en género contra las personas diversas sexualmente. Entonces, es importante
empezar a pensar en la problemática de las violencias. Es importante y esencial comprender en la totalidad para tener medidas y, digamos, unas maneras de controlar las violencias, sobre todo la intrafamiliar, que abarca diversas manifestaciones como agresiones físicas, psicológicas, económicas y sexuales. Esto perpetúa dinámicas de opresión y desigualdad que afectan la salud física y mental de las personas víctimas de este flagelo. Para mí es un flagelo social. Como lo decía Lenin en su presentación, yo soy socióloga, pero además soy coach y he trabajado muchos años en educación comunitaria y en defensa de derechos humanos y me encuentro unos casos terribles. Entonces la propuesta también, digamos, es como holística desde mi formación y mi experiencia personal, laboral y social, de que nos pensemos cómo resolver el conflicto interpersonal y la invitación es que nos hagamos preguntas a nosotros y nosotras mismas. Quiero entonces pasar después de esta breve introducción a un contexto. Permítame que no está pasando aquí, ahí creo que ahí ya se ve. Entonces, es importante saber que creo que ya todos ustedes lo conocen, lo devastador que fue la pandemia COVID-19 y sobre todo a nivel de violencia intrafamiliar y violencia de género, cómo se dispararon, cómo se elevaron los niveles de violencias especialmente contra las mujeres y las niñas. Y una anécdota, en la Secretaría de las Mujeres, que es el lugar donde yo trabajo, en el 2020 se nos disparó a un 80% las llamadas de atención, las llamadas que la gente, las mujeres y las jóvenes pedían por la violencia que estaban viviendo. Quiero tomar una acepción de la violencia de la jurisprudencia de Ecuador que dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza física o amenazas que puedan resultar en traumatismos, daños psicológicos o incluso la muerte. En la OMC, la Organización Mundial de la Salud y ONU, que son Naciones Unidas, están motivando, incitando a los países miembros de estas organizaciones a que hayan definiciones claras sobre la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica para abordar esta problemática. En el caso de Colombia, por ejemplo, en el 2008 se crea la ley 1257 que define la violencia contra las mujeres. En su artículo 2, por ejemplo, plantea que es cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento, perdón, físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de ser mujer. Y las violencias contra las personas diversas sexualmente, se ha identificado que están motivadas las personas que la ejercen hacia una persona sexualmente diversa, tiene prejuicios basados en la orientación sexual, la identidad de género o la diversidad sexual corporal. Entonces es importante estos dos conceptos de violencia. La violencia como una intencionalidad del uso de la fuerza física y cómo esa fuerza física la puede dirigir o a nivel general a los miembros de la familia, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, es que pueden ser entre hermanos, entre padres e hijos, entre nietos, nietas y abuelos y abuelas, las violencias de pareja y está la violencia basada en género, que es por el hecho de ser mujer, te maltrato, o por el hecho de que eres homosexual, te maltrato. Entonces, este, digamos, es un contexto general y quiero que tomemos conciencia de lo que pasa en este momento en el mundo, según reportes de la UNICEF, con la violencia hacia los niños, las niñas y los adolescentes en América Latina. ¿Qué plantea la UNICEF en uno de sus últimos informes? Dice, de 2 de cada 3 niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe sufren violencias en el hogar. La violencia contra los niños, niñas y adolescentes inicia temprano, acompañándolos hasta la adolescencia. Cerca de 400 millones de niños y niñas menores de 5 años en el mundo, es decir, 6 de cada niño o niña en ese rango de edad sufre habitualmente maltrato psicológico o castigo corporal en la casa. Este informe salió en UNICEF ahora en junio, el informe que reportaron frente a la situación de violencia contra niños y niñas. Y la CEPAL
que es de la ONU, plantea en un informe del 2021 que al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países de América Latina. Feminicidio es un tipo de muerte que se le causa a una mujer por el hecho de ser mujer. Desde Ecuador, la psicóloga clínica Katiuska Delgado plantea que los índices de violencia intrafamiliar han subido en Ecuador y plantea cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos indicando que el 72% de los casos denunciados son mujeres y el 38% corresponde a los hombres. Los hombres denuncian violencias físicas y psicológicas. Entonces, como ven, el panorama no es muy alentador que digamos. Para concluir esta parte del contexto y llegando a nuestra región de América Latina y sabiendo que aquí hay personas que escuché de Ecuador, de varias ciudades de Ecuador, de Colombia, de personas de República Dominicana, es muy importante un boletín que saca la CEPAL frente a las violencias de pareja y los porcentajes que se dan. Entonces plantea que hay una magnitud y una prevalencia de la violencia en el ámbito de la pareja, mostrando una realidad heterogénea en América Latina. Plantea que hay un grupo de países que más del 30% de las mujeres han vivido violencia por parte de su pareja. Y eso pasa en Bolivia, en Colombia, Ecuador, Guyana y Perú. Hay otro grupo que ese porcentaje es entre 20 y 29% y sucede en Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Surani, Trinidad y Tobago. Y finalmente hay 7 países donde esa violencia, el máximo es el 20%, igual es un nivel alto, y esto está ocurriendo en Cuba, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Entonces, para concluir, la violencia es un flagelo mundial, un flagelo que aqueja a nuestra región de América Latina y que se manifiesta intrafamiliar, violencias basadas en género. Esa violencia de género es hacia las mujeres y las niñas y esa violencia de género también es hacia las personas diversas, sexualmente, también étnicamente, territorialmente. Una vez terminado pues este contexto, les hago una pregunta y me hago una pregunta. ¿Qué nos está pasando como humanidad? Y es estas preguntas lo que hace también que una organización como Fundecon haga este tipo de campañas. Haga este tipo de campañas para que nos repensemos. ¿Qué nos está pasando como humanidad? Conceptos claves para resolver nuestros conflictos. Entonces voy a empezar a abordar el tercer ítem de la agenda que tengo planteada y es para resolver los conflictos, creo que es importante conocer qué es un conflicto. Yo voy a hacer una delimitación teórica basándome en aspectos de la psicología y del coaching. Quise tomarla una de las acepciones del diccionario de la Real Academia Española del 2021 cuando plantea lo del conflicto, diciendo que es una coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia. También expone que es un problema, una cuestión, materia de discusión, presentándolo como una situación desagradable, desfavorable, que se debe evitar o superar dentro de las organizaciones y en cualquier ámbito. Ahí en eso último yo me distancio, porque hay momentos en que el conflicto puede ser desagradable y puede ser violento y hay otros que ayuda al crecimiento personal. Pero quise traer esta parte que plantea coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, es decir, a veces nosotros y nosotras tenemos conflicto con nosotras mismas. Y esa manera de relacionarnos con nosotras mismas a veces afecta la relación con las demás personas y el entorno donde estoy. Entonces, esa es una primera acepción de lo que es el conflicto y ahora desde uno de mis estudios, que es el coaching, quise traer estas dos conceptualizaciones porque me parecen importantes para ir tejiendo de por qué estamos planteando la importancia de resolver conflictos desde dos disciplinas. Una de ellas es el coaching y la otra es, ahorita se las digo,
Atentos. El conflicto es una interacción de personas interdependientes, quienes perciben metas incompatibles e interferencias de unos a otros para lograr tales metas. Esto lo plantea Hooker y Billman, que trabajaron un texto muy interesante que se llama Resolución de conflictos desde el coaching, ¿cierto? Y plantean toda una teoría muy interesante. Y la otra es Adam Curlé, que plantea, hay conflictos cuando un individuo, una comunidad, una nación o incluso un bloque internacional desea algo que no puede ser conseguido a menos que sea a costa de otro individuo o grupos que también lo desean. Digamos que esto aplica también mucho al conflicto, digamos, de Estado, el cual no voy a tocar como socióloga, sino que me voy a centrar en los conflictos interpersonales basados en que a veces no tenemos intereses similares, sino contrarios, y esto nos lleva a tener diferencias, a veces disputa, y a veces esas disputas las resolvemos, entre comillas, o las abordamos de una manera violenta. Por eso inicié hablando de la violencia contra la familia, perdón, la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, las violencias de pareja, la violencia hacia los hombres, etcétera, ¿cierto? Porque desafortunadamente los seres humanos hemos tomado esa vida para resolver los conflictos, la violencia. Aquí la propuesta es que lo empecemos a hacer diferente, o si ya lo están haciendo, maravilloso, continuemos haciéndolo. Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas tienen intereses contrapuestos, ¿cierto? Y eso es muy importante empezar a revisarlo. Los conflictos asumidos como inherentes a los seres humanos, por eso les planteaba que de lo que ponía la Academia Real de la Lengua sobre un conflicto, que había que evitarlo, que había que esconderlo, no estoy de acuerdo porque creo que el conflicto hay que trabajarlo y enfrentarlo, sobre todo desde técnicas que nos permitan acertadamente resolverlos. La concepción sinónima negativa del conflicto es pelea, discrepancia, desaveniencia, separación. Pero en tiempos recientes hay investigaciones y proyectos en torno a la paz y la vinculación y la transformación positiva y sustentable de los conflictos. Hay teóricos como el doctor Muñoz de España que plantea las paces y la resolución de conflictos, no porque hay una paz, sino paces diversas. Entonces, digamos que de esa concepción de que puedo resolver los conflictos pacíficamente, voy a abordar, digamos, las técnicas y herramientas. ¿Qué elementos tiene un conflicto? Hay actores, que pueden ser dos o más personas enfrentadas, ¿cierto? Si lo vamos a llevar al rango familiar, pues está el padre y la madre, ¿cierto? Hay diferencias de objetivos que hay veces se plantean cuando yo tengo una manera de criar a mis hijos e hijas y mi esposo o compañero tiene otra. Eso puede ser un momento que se presenten, digamos, diferencias en lo que quiero hacer. Una situación o circunstancia específica también hace parte, o sea, el conflicto se da en un contexto, se da en un ambiente, en un ámbito de interacción. Sociológicamente, desde los derechos humanos, digamos específicamente hacia las mujeres, hablamos de ámbitos de interacción como el cultural, el religioso, el económico, el educativo, el religioso, ¿cierto? Entonces esos son ámbitos de interacción donde los seres humanos interactuamos. Lo otro que se plantean los expertos y las expertas es que cuando hay un conflicto es porque hay necesidades no resueltas. Entonces es importante estar ahí pendiente. Ok, hay necesidades no resueltas. Esas necesidades son de tipo material, son de tipo psicológico. ¿De qué tipo son esas necesidades? Y aquí estoy introduciendo, digamos, parte del método del coaching, que es a partir de preguntas. Es muy importante siempre la autoindagación, es muy importante siempre darse la posibilidad de decir, venga, ¿cómo estoy yo en ese conflicto? ¿Cuál es mi interés en este conflicto? ¿Cuál es mi objetivo? Y ahí es muy importante el proceso de autoconocimiento. Y me estoy adelantando un poquito en aras del tiempo que no me vaya a quedar corta. Entonces, es muy importante empezar a identificar los actores en el conflicto, cuántos son, las diferencias de objetivos e intereses, qué situación es la que está generando el conflicto, dónde está ese conflicto, en cuáles de los niveles de interacción, cuáles son las necesidades no resueltas de ambas partes. En este caso, si yo no tengo una mediación ni un mediador o mediadora,
¿Cuál es mi necesidad que me lleva a los conflictos? Hay un asunto de las actitudes y comportamientos hostiles que generalmente llevan a la violencia, pero no es relacional. Es decir, no quiere decir que el hecho de que todos los conflictos terminen en violencia, ¿cierto? Se pueden resolver diferente, pero sí muchas violencias generan conflicto o viceversa. Todos los conflictos que no puedo resolver sí pueden llevarse a violencia. Y hay un asunto súper importante que es lo cultural. Cultural de la región donde estoy, pero también cultural de la familia. ¿Cuáles son mis costumbres? ¿Qué aprendí yo sobre el conflicto? ¿Cómo resolvemos los conflictos? A mí me gustaría que una o dos personas al final nos pudiera hablar un minutico de cómo se ha pensado resolver ese conflicto. Hago un paréntesis. En esta exposición, la idea es que yo pueda presentar como estas disertaciones e ideas y al final podamos tener ese espacio de conversación en aras del tiempo. Les agradezco de antemano su comprensión. El saber ser. La propuesta nuestra es que somos capaces de ser personas pacíficas, pero eso requiere un entrenamiento. Entonces, necesito identificar los elementos de un conflicto, como los acabo de ver, pero también entonces ya en la relación interpersonal, ¿qué voy a hacer? Y la invitación de esta conferencia, digamos desde la línea de Fundecon que me invita a ella, es parta de usted como individuo. Usted tiene unas capacidades y tiene unas potencialidades que puede desarrollar y ponerlas al servicio de usted para resolver sus conflictos intrínsecos, pero también de esas personas con las que convive, llámese familia, llámese compañeros y compañeras de trabajo, compañeros y compañeras de estudio, amigos, amigas, vecinos y vecinas. Usted tiene la capacidad de ser pacífico, necesita entrenarla. Y esa es una idea que vengo desarrollando y trabajando hace años. Entonces, una de esas herramientas que nos ayuda es el coaching. Y quise tomar tres acepciones. Les invito cuando puedan, hay una tesis para maestría muy interesante donde he leído pues, mucho sobre el coaching de resolución de conflictos, que plantea el coaching como la resolución de conflictos en la escuela y tiene un estado del arte maravilloso sobre estudios de coaching para resolución de conflictos. Y ahí se promueve, perdón, y ahí plantean que el coaching promueve la toma de conciencia de los individuos acerca de sus propios recursos y capacidades junto con el desarrollo de competencias conscientes. Por eso quise empezar a hilar lo que era la violencia como una respuesta al conflicto, pero también que puedo ser pacífico como una respuesta al conflicto. ¿Y qué me puede ayudar? Procesos de autoconocimiento. Y uno de esos procesos es el método, el modelo del coaching. Según Aristóteles, para llegar a nuestros objetivos debemos hacerlo mediante la acción. O sea, no solo quedarme pensando, hay que actuar. Hay otro aspecto importante del coaching como es la reflexión para saber qué es lo que queremos y cómo vamos a conseguirlo. Por eso quise citar a Aristóteles, porque él nos llama a la acción. Y el coaching tiene eso. O sea, identifica qué te pasa, identifica qué pasa en este mundo interior, cómo se está relacionando con el mundo exterior y piensa cómo puedes transformar, cómo puedes avanzar. Y una de las intervenciones que fue la de María Cujo, pues le quiero decir que el coaching como un proceso de aprendizaje tiene un propósito, uno de sus propósitos, porque tiene varios, es que las personas aprendan por sí mismas a descubrir, identificar áreas asociadas a las formas de pensar, sentir, actuar y de relacionarse. Y eso les ayuda a tener, digamos, cambios en su vida, ser agentes de cambio. Pero yo, ¿qué hago para descubrir lo que soy? En ese sentir están las emociones. El coaching ayuda a descubrir esas emociones. ¿Cuáles son las emociones que en este momento me están habitando? Pero además del coaching, yo me atrevo, y esa es la otra propuesta, hacerlo del mindfulness, desde el mindfulness o mindfulness. Porque el mindfulness como tal es atención plena, es conciencia plena, es una presencia activa y reflexiva. Entonces, me voy a devolver. Si yo necesito para el cambio aprender
a descubrir mis pensamientos, mis sentimientos y cómo me comporto o actúo, y ese comportamiento me lleva a relacionarme de una manera X o Y, yo necesito conocer cómo funciono. El mindfulness es una técnica, una práctica, bueno, tiene muchas acepciones que ayuda a que aprendas a vivir en el consciente y ayuda a gestionar las emociones. Hay todo un proceso desde el mindfulness para ello, que podamos sentarnos, aprender a estar en el presente. Ahí les invito en este momento donde estén, tomen conciencia que están respirando, que están aquí y ahora, que están aquí ahora. Necesitamos aprender a estar en el momento presente porque hay veces los conflictos yo saco lo que me pasó en el pasado, y valga la redundancia, lo saco. Es que no hiciste, es que me hiciste. Ahí hay un asunto importante, es cómo me comunico con el otro, y es la otra idea que quiero desarrollar ahorita, digamos, sucintamente, porque estos son todos temas de un largo alcance. Entonces, pero quiero dejarles estas inquietudes. La atención plena me da la posibilidad de estar en el presente, me permite identificar mis emociones, mis pensamientos, y me ayuda a gestionar esas emociones para relacionarme de una manera diferente. Ahora bien, basándonos en el coaching, basándonos en los expertos y las expertas en psicología y otras tantas cosas que hay veces me gusta leer, hay unos aspectos claves para la resolución de esos conflictos de una manera pacífica. Identificar el conflicto implica observación de la situación y autoobservación. ¿Qué me genera eso en mí? Y ahí es importante el coaching y el mindfulness. Con mindfulness aprendo a quietarme, a serenarme, a darme cuenta qué pienso, qué siento, y eso cómo me lleva a actuar. Entonces eso me permite autoobservarme, y observar el conflicto es muy importante. Lo otro es tener la disposición de resolverlo pacíficamente. Y eso implica tomar decisiones frente a mi vida, tomar decisiones frente a mis creencias. Mis creencias generan pensamientos, esos pensamientos generan emociones, y esas emociones generan comportamientos, conductas. La neurociencia viene trabajando mucho este aspecto. Cuando me gradué de coach de la Universidad CES, mi trabajo fue en neurociencia. Fue justo buscando la conexión de la neurociencia y el coaching. ¿Qué tan real es el aporte de la neurociencia al coaching? Si es tan maravilloso todo eso que dicen. Fue muy interesante la investigación porque nos abrió un campo de aprendizaje frente a cómo, como coach, acompañar al otro, pero primero hacer todo un proceso de autotransformación para poderlo acompañar de una mejor manera. Y en eso de resolverlo pacíficamente, quise traer las enseñanzas de Gandhi, que muchos de nosotros y nosotras lo conocemos, el ahimsa, que es un término sánscrito que refiere a un concepto filosófico que aboga por la no violencia y el respeto a la vida. Gandhi fue un ejemplo de eso, cómo resolver un conflicto como era el de la India e Inglaterra, que lo había conquistado a Inglaterra, a la India, y como Gandhi como abogado dice no podemos seguir soportando esta situación, y hace todo un proceso que permite liberar a la India. Entonces, ahimsa es no violencia. Entonces ahí la pregunta, ¿cómo estás tú en no violencia? ¿Te has preguntado alguna vez qué es la no violencia? ¿Cuáles son tus actos generosos, compasivos y no violentos? Lo otro es darme cuenta de cuál es mi necesidad sin resolver, o mi interés sin resolver, que me lleva a una disputa con alguien. Esto implica autoobservación, autoconocimiento de mis creencias, de mis pensamientos, de mis emociones y comportamientos. Yo les dejo una pregunta, no para que me la respondan, para que reflexionemos. ¿Cuáles son mis comportamientos en el conflicto? ¿Te has preguntado? A veces huimos del conflicto, a veces lo atizamos, a veces simplemente lo tapamos, o a veces yo genero el conflicto.
Entre esos aspectos claves también es, pero así súper importante, el respeto a la otra persona. Las diferencias nos enriquecen y eso implica que cambiemos nuestra manera de pensar frente al conflicto y las personas y las situaciones. También es muy importante porque ver el punto de vista o perspectiva de la otra persona puede enriquecer el mío y puede ayudarme a resolver la situación. Somos sujetos, tenemos maneras de ver el mundo diferentes, costumbres diferentes y vemos el mundo a través de filtros. Esas son las creencias, digamos, desde una concepción del coaching. El mundo lo vemos a través de nuestras creencias. Esos son los filtros, como las gafas. Yo veo, dependiendo de lo que tenga aquí, de mis creencias, algo que para alguien puede ser maravilloso, para otro es una cosa desastrosa. Por eso es tan importante revisar nuestras creencias. Lo otro es tratar de resolver los conflictos lo más pronto posible, porque eso se va acumulando. Y esa acumulación es como una olla, digamos, a presión que explota en cualquier momento y puede explotar de una manera violenta. Es importante poderlos ir abordando. Y para eso es muy importante la comunicación asertiva. Sucintamente, es escucha activa, es un diálogo constructivo, es mirar la situación desde otra óptica para generar alternativas. Y ahí me voy a detener ahorita para que miremos un poco sobre la comunicación asertiva. Finalmente, es llegar a acuerdos y respetarlos. Nuestros abuelos y abuelas hablaban de la palabra, ¿cierto? Eran los acuerdos de ese momento. Ahorita necesitamos ponerlos, hay veces, por escrito, pero es importante cuando con otra persona tengo una situación conflictiva, una situación de disputa y logramos acuerdos y logramos ponernos, digamos, en sintonía y decir, ok, ganamos los dos, vamos a llevar estos acuerdos. Es bueno, primero, revisarlos constantemente y segundo, pues cumplirlos, porque eso también le da confianza a la otra persona y me da confianza a mí de que vamos a poder resolverlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una de esas invitaciones tiene que ver con la autoindagación y es la invitación que les hago y es ¿qué es el conflicto para usted? Tómese un instante y pregúntese, ¿qué es el conflicto para usted? ¿De quién aprendiste qué es un conflicto? ¿Cómo resolvían los conflictos en tu hogar? ¿De quién o quiénes aprendiste a resolver los conflictos? ¿Realmente aprendiste a resolver los conflictos? ¿Cuál es tu cultura o manera de hacer frente a los conflictos? ¿Qué emociones te generan los conflictos y cómo lidias con ellas? Es importante en un conflicto uno volver hacia en sí y no estar culpabilizando a los otros. Es importante uno revisarse y por eso propongo en esta conferencia técnicas de coaching y mindfulness. A mí me han funcionado. Yo he tenido momentos difíciles laborales que yo tengo como costumbre meditar generalmente todos los días y hacer mindfulness y cuando por alguna razón tengo un conflicto con alguien o en la noche o en la mañana yo me siento a respirar profundo, a evacuar la emoción y a dejar que la sabiduría de mi corazón me ayude a entender qué pasó y me permita ver mi error, si lo cometí, o percibir el error del otro y ver dónde me enganché y también cómo puedo actuar. Me ayuda en momentos utilizar elementos de la comunicación asertiva, porque no soy 100% asertiva, pero digamos que parar, autoobservar, percibir las emociones, los pensamientos y ver qué, por qué estoy enganchada y me ha ayudado mucho. Y el meditar y el hacer mindfulness me da como una conciencia diferente mía y de la otra persona y me hace más generosa y más respetuosa de la otra persona. Yo tengo como bandera el respeto y creo que las personas que me conocen y que algunas están aquí lo pueden decir. Yo soy profundamente respetuosa. Lo he ido aprendiendo con los años. Siempre no he sido así. No siempre fue así. Pero eso es lo bonito de la vida. Perdón, de la vida y de madurar.
darse cuenta de los errores que uno comete, que yo cometo, y cómo los transformo. El coaching y el mindfulness me ha ayudado a ello. ¿Qué puedes hacer para comunicarte asertivamente? Lo primero es que te des cuenta, que identifiques tu estilo de comunicación. Si es pasivo-agresiva, si es agresiva, si es pasiva, si es asertiva. Ojalá todos y todas fuéramos ganando en asertividad al comunicarnos, ¿cierto? Y es importante en eso descubrir, como les decía ahorita, pensamientos, emociones. Muchos de los conflictos es porque suponemos, porque una creencia mía está haciéndome ruido y no escucho realmente a la otra persona. A veces no sé por qué estoy en un conflicto. Por eso es tan importante observar las situaciones, observar los contextos y observar lo que me está pasando a mí y cómo está reaccionando el otro, cómo estoy reaccionando yo. Y desde eso de conocer los tipos de comunicaciones, pues generalmente se hablan de esta, sucintamente es la agresiva, tiene que ver con la persona que al dirigirse al otro se comunica ofendiéndolo, imponiendo por la fuerza y está jugando a que él gana por encima del que sea y que el otro pierde, ¿cierto? Entonces revise, no me tiene que decirlo, revise cuál es su comunicación, esta es una invitación. Lo otro es que hay personas sumisas y evitan hablar, se pliegan a lo que los demás dicen, no defienden sus derechos ni sus puntos de vista. Está el asertivo, que digamos lo que plantean los expertos y expertas, yo conocí mucho de la comunicación asertiva, digamos, con este proceso de coaching y es hablar con efectividad, propiedad, exponer las ideas en forma lógica, sin contradicciones, aunque eso es un reto porque siempre tenemos contradicciones como seres humanos, y se juega que ganemos ambos, que no haya ganador y perdedor, ¿cierto? En la investigación que les planteé, que me pareció súper interesante, se llamaba Coaching para Resolución de Conflictos en la Escuela, para una tesis de maestría, planteaba las conductas de comunicación pasivo-agresiva, agresiva, y quiero leerlas para que usted identifique si tiene alguna de ellas, o tiene mezclas, o no tiene ninguna. Entonces dice, comunicación pasiva, cuando una persona utiliza este estilo de comunicación de forma habitual es incapaz de decir no a la demanda que va contra sus propios intereses, a la demanda que le hacen las otras personas, o bien expresa que son poco importantes, al suponer que lo que los demás quieren, piensan u opinan es más importante que lo propio. No están seguras de sus sentimientos y tratan de agradar a todo el mundo. Es muy charro y es eso porque en países como el nuestro, como Colombia, donde vivo, no sé si en otros países de América Latina, y en esta región es mucho de agrademos, es un asunto cultural. Cuando usted es una persona que habla del conflicto, yo he generado reuniones incómodas, conversaciones incómodas, y es porque hay cosas que no funcionan y yo digo, venga, conversemos del asunto y lo pongo. A veces no de la mejor manera, que ahí está el error, pero diga, venga, aquí está pasando algo porque hay roces, hay momentos malucos. Hay veces nuestra cultura latinoamericana es, no, 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 no pasa nada, sí pasa. Entonces identifique qué es lo que pasa. Volviendo a esto de la conducta de comunicación pasiva, estas personas se sienten manipuladas e incomprendidas. Entonces miren que se requiere del autoconocimiento, lo que genera sentimientos de incomprensión, desamparo, depresión, baja autoestima y sensaciones de bajo control de las situaciones y de sus propias reacciones personales, ¿cierto? Cuando le toca enfrentarlo. Ahora, la conducta de comunicación agresiva es unidireccional, porque la persona considera que tiene que defender sus derechos a cualquier costo, sin escuchar al interlocutor. De esta forma muestra que los otros, que lo que los otros piensan, sienten, actúan, no les interesa. O sea, para él no o ella no es importante. Trata de dominar y de manipular a esa otra persona, a su interlocutor. Siempre se da en personas que faltan al respeto y agreden a otra persona, mostrándose al interlocutor imperativo, excesivamente enojado e intimidatorio. Siempre sus gestos son amenazadores
y al contrario que la comunicación pasiva, el tono de voz es elevado. Entonces, mire que son conductas y las conductas se estudian en el coaching. La conducta de comunicación pasivo-agresiva. A mí esta imagen me gusta mucho porque hay veces hay personas que se ven muy tranquilas, pero se siente como una rabiecita por dentro, le digo yo. Entonces dice, implica hablar suave, evitando el contacto ocular con pocas expresiones o gestos incoherentes. Entonces trata de estar tranquila, pero uno le nota los ojos a veces enojados o manoteando, o sea, su cara quizás tranquila, pero manoteando. Entonces uno dice, aquí pasa algo. Por eso es tan importante autoobservarse y observar, porque a veces puede ser uno mismo que dice, yo quiero mostrar tranquilidad, pero no estoy tranquila. Mis ademanes están mostrando otra cosa, ¿cierto? Entonces, sus gestos son incoherentes con lo que se dice. A veces se aísla y aparta sin tener en cuenta sus propios sentimientos o pensamientos, dando la razón al otro y valorándose poco a sí mismo. Por todo ello suele ser bastante ineficaz para conseguir los objetivos. Finalmente está la comunicación asertiva, ¿cierto? Que es una capacidad de escucha, respeto a la otra persona, conoce sus pensamientos y emociones, no supone, súper importante. A veces es que usted me dijo, es que yo creo que usted me dijo, o esas creencias aquí hablándonos, a veces no nos dejan escuchar realmente. No suponga, pregunte cuando no entienda algo, retroalimente y pida retroalimentación a ver si se hace entender. Las personas que optan por este estilo de conducta asertiva en la comunicación emplean un tono de voz estable, firme durante las interacciones. Miren que la pasiva era muy baja, la agresiva muy alta, la pasiva-agresiva, digamos, es como ni siquiera un término medio, a veces también suave, mientras que la asertiva sí es un término equilibrado. Defiende sus derechos respetando los de los demás, mantiene contacto visual con las personas, moderado de una postura corporal abierta y sosegada. Una forma común de transformar las respuestas pasivas y agresivas en asertivas consiste en comunicarlo desde lo que sentimos o creemos. Por eso tan importante conocernos a nivel emocional y a nivel de pensamientos. Para ello es vital el mindfulness. Hay muchas herramientas, pero la propuesta nuestra es acérquese al mindfulness, a la atención plena. Ello permite transformar. Y el mindfulness, hago un paréntesis, bueno, sale por un estudio que hace John Kabat-Zinn, que es muy interesante frente a pacientes que vean y no se recuperaban con estrés y ansiedad, y él toma de la sabiduría budista aspectos que podrían servirle a occidentales, y uno de esos aspectos era la atención plena, digamos, es todo un tratado de cómo acercarnos a conocer nuestras emociones, cómo le abro espacio a mis emociones, cómo la reconozco, cómo la nombro, no la escondo, y entender que las emociones son una respuesta adaptativa de nuestro organismo al medio. Las emociones no son malas per se, son respuestas adaptativas. Y hay 5 emociones básicas, hay que conocerlas. Hay una línea delgada cuando, por ejemplo, la ira, que me adapta a poner límite, puede volverse violencia, pero eso es autoconocimiento. Hay un libro, se lo recomiendo, La sabiduría de las emociones, que plantea la función adaptativa de la emoción y ya cuando cruza esa línea. Volviendo aquí a la conducta de comunicación asertiva, estas personas que tienen esta comunicación expone, digamos, los resultados también de lo que está viviendo, cómo vive la situación. Entonces no le está diciendo al otro, también la manera de comunicarse, de yo me sentí ofendida con lo que dijiste, y no decirle vos me ofendiste. Ahí eso genera más conflicto, porque realmente yo interpreto, yo recibo, y desde ahí respondo, y desde mis creencias veo las cosas. El otro es lo que es, ¿cierto? Entonces, ahí como desde esa subjetividad y mi subjetividad podemos llegar a acuerdos. Le pregunto frente a lo que veo, no supongo. Lo otro es que tratan de escuchar a las personas
y cuando las escuchan, de no interrumpirlas cuando están exponiendo sus ideas. Y es muy importante porque se adaptan a los contextos, ¿cierto? Porque los conflictos se dan en un ámbito y en un contexto. La comunicación asertiva, voy a ir finalizando porque creo que ya es tiempo, entonces implica defender la opinión, no esperar que nos lean la mente. Como es que usted no sabe pues qué estoy pensando, no, yo no estaba haciendo el gesto así, sino pregúntele y usted exponga sus ideas. Es muy importante escuchar, es muy importante la empatía y sobre todo hablar desde el yo, desde mí, desde lo que está pasando en mí. No acuses, no eches cosas en cara, no hagas sentir mal a la otra persona. Ahora la pregunta para ustedes, no tienen que respondérmela. ¿Cuál es tu conducta o estilo de comunicación? Es muy importante el autoconocimiento para la resolución de conflictos. Respira profundo y consciente. La paz está en ti. Por eso planteo que el mindfulness es una maravillosa herramienta para ir resolviendo nuestros conflictos intrínsecos, los conflictos interpersonales, porque me ayuda a ver mis emociones y pensamientos. Ello lleva a comportamientos. Para finalizar, antes de las conclusiones, quiero cerrar con esta frase de un coach internacional con el que hice mi primer curso hace muchos años de coaching, y es: la semilla de la paz está presente aquí ahora en nosotros mismos y puede manifestarse en todo lo que vemos o hacemos. El reto consiste en saber entrar en contacto con nuestras propias semillas de paz para desarrollarlas. Esa es la invitación. Si ya las tienes en brote, cultívalas. Ayudemos a que este mundo sea más humano, más pacífico. Pero como dicen algunos filósofos, el mundo es la extensión del individuo. Si el mundo cambia, perdón, si el individuo cambia, el mundo cambiará. Y el mundo hay veces es mi pequeño mundo, mi mundo de relaciones interpersonales. Esta frase es de Jorge Medina Barranco, un coach internacional español que a veces viene a Colombia y ha estado aquí en América Latina. Les ofrezco tres conclusiones y es: tenemos creencias que generan pensamientos, estos emociones y estos comportamientos. Para resolver un conflicto interpersonal debemos ser conscientes de estos aspectos psicológicos para descubrir la capacidad de ser personas pacíficas. Lo otro, descubrir nuestras conductas de comunicación aportan a que identifiquen nuestras necesidades y evitar conflictos posteriores. Y por último, el coaching y procesos de atención plena o mindfulness son herramientas que aportan a la transformación personal para enfrentar las circunstancias de una manera diferente, permitiendo que la mejor versión nuestra aflore, mitigando en este caso, el de los conflictos, los enfrentamientos violentos en los que terminan algunos conflictos. Esta es la bibliografía, si alguien quiere profundizar, de los informes donde saqué las estadísticas y de algunas tesis de maestría y de revistas científicas que vienen avanzando científicamente en el coaching como resolución de conflictos. Gracias por participar. Tenemos un espaciecito para preguntas y aportes. Muchas gracias. Entonces, Lenin, Sí, no sé si muchísimas alguien gracias. escrito. Sí, muchísimas gracias, Silvia Lorena, por tu extraordinaria exposición. Yo creo que nos queda muchas reflexiones a este respecto para mirar dentro de nosotros mismos. Bueno, antes de dar la palabra a quienes quisiesen participar, haciendo preguntas o algún comentario durante un minuto, quiero decir que nos había escrito Magali Vargas, decía, bueno, a este evento lo invitó una querida amiga, Luisita Saltos, la conferencia para resolver conflictos importantes. Las relaciones interpersonales son importantes en el día a día, es lo que escribió Gabriela Cayambe. Y bueno, también anoté allí libro La sabiduría de las emociones, creo que así se llama, ¿no? Por si acaso, para tener en cuenta. Bien, Sí. pues Silvia Lorena, invitamos entonces a nuestros queridos y amigos y amigas que a nivel desde varios países
nos han acompañado esta noche, nos siguen acompañando. Excelente conferencia, muchísimas gracias por compartir, dice Ani Acosta de República Dominicana. Ah, Gracias. ¿sí? Entonces abrimos un pequeño espacio de Sí. participación. Anímense. Anímense si quieren aportar, sus aportes son válidos. Ustedes, los seres humanos, somos seres con historia, ¿no? Cada uno en la edad que está. Entonces, maravilloso también escuchar. Por aras del tiempo, un minutico, podemos dar la palabra a 3 personas si quieren contarnos, hacer algún aporte, alguna pregunta. Y lo otro es que quiero invitarles, antes de los aportes, que nos pongan en una palabra qué se lleva de este encuentro, qué se lleva de esta conferencia, qué se lleva de este momento. Que nos lo pongan en el chat y si alguien quiere hablar, bienvenido. Gratitud, dice Montserrat. Reflexión, aprendizajes. Reflexiones, gratitud, muchísimas gracias, gran conferencia. Aquí estoy leyendo algunas que me aparecen en pantalla. Comprensión. ¿Alguien quiere decirnos una conclusión del tema? Si, digamos, la propuesta es que para resolver conflictos es indispensable autoconocernos, es indispensable volver a nosotros y nosotras mismas. Qué bueno escuchar una conclusión de uno o dos personas que estén participando. ¿Hay alguna otra intervención ahí, Lini, que no, ya no me salieron más letreritos? Pues yo también estoy mirando el chat y de momento no. Bueno, quiero, mientras alguien se anima, quiero decir y agradecer sobre todo a, eh, a María Paz Peña y a Wilson Camba González del equipo gestor de Fundecom, justamente como parte del trabajo que hace posible que esta noche tengamos este encuentro. Eh, También nuestro próximo encuentro, mientras los queridos amigos y amigas también se deciden a participar, tendremos Perdona y Atrévete a Sanar. Esa es la conferencia siguiente el próximo 20 de agosto con la facilitadora Verónica Arteaga de Bajaña, psicoterapeuta humanista gestal. Les invito también para que desde ya pongan en su agenda este día, creo que es martes 20 de agosto, la siguiente reunión en esta serie de conferencias que lleva adelante la Fundecom, la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, con el ánimo de aportar alguna semilla a la paz en el mundo. Dice, excelente conferencia, gracias por compartir sus conocimientos. A ver, dice la felicito, fue una excelente conferencia. Ah, bueno, Bueno, creo que nada del tiempo. Yo nuevamente gracias a Fundecom. Me encantó los puntos más claves. Vamos a ver. Ok. Mira lo que dice María Cufo. Me encantó, mencionó los puntos más claves del conflicto. Ahí se me borró. Toca que tú lo leas. ah, sí, sí, pues bueno. Ah, ya, me encantó. A ver, perdón. Me encantó. Mencionó los puntos más claves del autoconocimiento y el saber actuar en conflictos desde el respeto. También del actuar y pensar del otro. Qué bueno, qué bonita conclusión. La, Conclusión. sí, Sí. la que nos expone María Cufó. Eh, si mal no recuerdo, ella es de Guayaquil, en Ecuador. Gracias por participar esta noche. Nos alegra que haya este tipo de conclusiones. Significa que, pues, como dijo el gran Bolívar, no hemos arado en el... No, él dijo que había arado en el mar. Nosotros no aramos en el mar. Eh, Claro, claro. Silvia Maramos en Lorena, el- así es que Sí. Ani está escribiendo que tiene el compromiso es invitar a otras personas. Bueno, ya yo con esto acabo mi intervención y es eso. Aprovechen este espacio. Nuevamente, gracias a Fundecom por invitarme por segunda vez.
ya había estado en presencia en Guayaquil en un encuentro, el primer encuentro internacional de paz. Bueno, muchas gracias nuevamente y qué bueno, seguramente participaré yo como expectante y como público en la conferencia de la doctora Verónica Arteaga de Baján y qué bueno si otros también se animan a participar. Mil gracias nuevamente, Lenin.